El laboratorio de Juan. Con todos vosotros, Juan González. Bienvenido, bienvenida a este podcast dedicado al material para correr. Aquí te traeré reviews y análisis del material que pruebo y utilizo en las mejores carreras del mundo. Maratón de Sables, Tour de Llans, Diagonal de Fus, Spin Race o UTMB. Si eres un friki del material, este es tu podcast. Muy buenas y bienvenida un martes más, una semana más a tu programa dedicado al material para trail running. Como pudiste escuchar en el programa anterior, en el número 188, repasé ese top 5 o top 5 absoluto de zapatillas de trail running. En este caso sí que es cierto que estaban más orientadas hacia la larga distancia, pero en base a mis preferencias decidí construir ese top 5 de forma absoluta. Bien es cierto que pueden haber matices, ya lo expliqué en el programa anterior, se puede diversificar lo que quieras. De ahí que me parecía interesante hacer este top 5 de modelos Door to Trail. Tengo pensado otro próximo programa con modelos revelación de 2024, porque creo que son segmentos o subcategorías, mejor dicho, que creo que pueden ser interesantes. Aquí evidentemente ya en el programa anterior en los comentarios recibí lo que esperaba. Esas opiniones de que falta o cuál modelo, por ejemplo, hubo parte de la audiencia que echó en falta la Agility Peak 5, Mafate Speed 4, incluso algún usuario que reclamaba la Scarpa Spin Planet. Pero claro, ojo, se trataba del top 5 de 2024. Y por ejemplo, Agility Peak 5 o Mafate Speed 4 son modelos de 2022-2023, en el caso de la Agility Peak 5, así como el de la Scarpa Spin Planet. Por eso hago hincapié, modelos 2024, ¿de acuerdo? Así pues, como te decía, modelos Door to Trail, es decir, zapatillas para esos senderos sin ninguna dificultad. Esa también se podría considerar como la primera zapatilla del trail. Esa persona, ese usuario que viene del asfalto, quiere iniciarse en el trail y quiere una zapatilla sin complicaciones. O también, por ejemplo, una zapatilla para viajes. Si, por ejemplo, vas a viajar y no quieres llevarte una zapatilla de asfalto, una zapatilla de trail, pues oye, un todo en uno, haces un combo y te llevas una zapatilla que te pueda servir casi en cualquier circunstancia para correr en esa ciudad que vayas a visitar o incluso también para caminar en esas visitas turísticas en esa ciudad. También para ese usuario que no quiere diversificar y tener un montón de modelos o varios modelos, con lo cual hace un todo en uno, no se complica la vida y tiene esa zapatilla para sus entrenamientos del día a día dentro de la ciudad y también en los fines de semana, por ejemplo, si dispone de más tiempo para explorar esos caminos, esas sendas forestales, esos caminos agrícolas, todos esos senderos que rodean la ciudad. Y por supuesto también ese monte bajo. Esto sería grosso modo el concepto Door to Trail, desde la puerta de casa hasta los senderos, en una traducción así un poquitín de estar por casa. Así pues, de nuevo, en esta sección, en este programa, todos estos modelos que te voy a explicar, que te voy a desgranar desde la quinta hasta la primera posición, son modelos que yo he probado. Evidentemente pueden faltar modelos, pero los que yo juzgo son los que yo he probado y los que han pasado por mis pies. Así que venga, entramos de lleno en ese top 5 Door to Trail 2024. Quinta posición, Xero Shoes HFS 2, es decir, una zapatilla minimalista con drop cero y tan solo 14 milímetros de altura. Xero Shoes es una marca ciertamente poco conocida o no masiva desde luego, pero que tiene una bonita historia, un bonito storytelling que se suele decir detrás de su creación, con un fundador constantemente lesionado y que empezó a investigar y empezó a ver otras vías, otras formas de correr. Así pues estamos ante una zapatilla, como digo, minimalista, de 247-255 gramos en mi número 43,5, ojo porque tallan bastante grande, en este caso tengo que tirar hacia abajo, y un precio oficial de 140 euros. Es una zapatilla que no tiene ningún tipo de soporte en la zona talonar, tiene una mínima estructura en el talón, pero en la zona media y en la puntera sí, ahí sí que tenemos una media o una considerable protección para lo que es el concepto de la zapatilla. Con este modelo estamos de vuelta hacia esas sensaciones puras, hacia esa conexión con el terreno, con ese bajísimo perfil y donde evidentemente el trabajo muscular del corredor usuario va a ser totalmente determinante. Incluso fíjate, a modo de curiosidad, esta zapatilla tiene una plantilla extraíble que podemos sacar y podemos correr perfectamente sin esa plantilla porque en sí lo que es el footbed viene totalmente preparado con un acabado impecable para que podamos correr incluso sin plantilla, para rizar más el rizo, para bajar un poquitín más ese peso y también el perfil total. Otra de las características interesantes de este modelo de Xero Shoes es la caja de dedos amplia, es decir,
decir, un concepto que ya conocemos en Altra y en Topo, por ejemplo. Es cierto, eso sí, que su peso es quizás un tanto elevado para el concepto de la zapatilla, también viendo la dura competencia que tiene. Por ejemplo, la Merrell Trail Glove 7 tiene un peso muy similar, el mismo perfil, pero eso sí, monta suela Vibram y tiene un precio inferior, 135 euros, 5 euros más económica. Pero es que incluso si vamos a la Merrell Vapor Glove 6, ya bajamos a los 166 gramos en equivalencia de número y un precio también muy inferior, 115 euros. En cualquier caso, sí, me parece súper interesante que haya más oferta en este tipo de calzados, porque aunque es el nicho del nicho, siempre hay un público dispuesto a utilizar ese tipo de calzado. Por eso, por sus sensaciones, por su confort y por esa valentía en atacar esa parte del mercado, merece estar en este top 5. Puesto número 4, Craft Explore, una zapatilla de 321 gramos en el pie izquierdo, 319 en el derecho en mi número 44 y un drop de 6 milímetros con unos perfiles bastante considerables, 32,5 delante, 38,5 detrás. Así pues, esta Explore viene a agrandar esa ya amplia variedad de modelos de Door to Trail de Craft, pero eso sí, con un punto diferencial, con una propuesta de valor, y es la suela Vitoria, es decir, una suela suministrada por el conocido fabricante de ruedas de ciclismo, y que desde luego la marca Craft se encarga de que no pase desapercibido porque incluso está inscrito en la suela, de forma discreta, pero de alguna manera visible, como diciendo, oye, aquí tenemos esto. Y he de decirte que realmente no es fachada, funciona. Cuando la he probado en suelo, pavimento húmedo, la verdad es que está un puntito por encima de la competencia, se nota ese plus de adherencia en esas superficies especialmente húmedas. Pero además esta Craft Explore ofrece otras características que la hacen un poquito singular, o un tanto singular, y es por ejemplo la enorme anchura de base que incluso fíjate que supera a la Caldera 7, que ya es decir, con lo cual esa sensación de aplomo es evidente. Además piensa que a pesar de esos grandes perfiles que te he comentado antes, 32,5, 38,5, no es una zapatilla excesivamente blanda, pero muy agradable, especialmente para larga distancia. Es decir, vamos a agradecer ese tacto cuanto más kilómetros hacemos. ¿Alguna particularidad más? Pues fíjate, por ejemplo, el upper finísimo monocapa, que en esos días de calor, como los que me tocó en la prueba en su momento, se agradece esa gran transpirabilidad, esa sensación de que la capa es tan fina que no opone realmente resistencia al aire. Así pues, un modelo con un precio realmente interesante, o por lo menos dentro de lo que marca el mercado, 150 euros, y te aconsejo que si la quieres ver, si la quieres conocer un poquito más, repases mi perfil y ahí tienes un reel donde la puedes ver y te explico también alguna particularidad. Tercera posición, On Cloud Vista 2. Fíjate, esta zapatilla con el look tan urbano ofrece un peso de 308 gramos en el pie izquierdo, 310 en el derecho en mi número 44 y un drop 6, con unos perfiles nada despreciables. 28 delante, 34 detrás. Y además, para ser On, con un precio que podríamos considerar incluso hasta barato. Fíjate, 160 euros para ser una On, que ya sabemos que los precios no son especialmente económicos, pues bueno, una gama de acceso que por 160 euros podemos tener esa estética tan particular. Pero además de esto, además de esa estética, digamos, urbanita, moderna, tan particular, tan exclusiva, si quieres, de On, tenemos un chasis con el speedboard bifurcado y también la espuma Helion, una espuma que a mí personalmente me gustó mucho cuando probé el modelo Cloud Surfer. Exactamente, el modelo Cloud Surfer me gustó muchísimo el tacto que tiene, y que claro, sumado a esas celdas, esos vaciados que tiene, sumado al ya de por sí agradable tacto del Helion, parece que multiplica el recorrido de la amortiguación. En cuanto al upper, encontramos lo que cabe esperar de la marca, una cubierta muy bien trabajada con varios elementos, unos para dar estructura, especialmente la zona media, y otros pensados para reducir el peso, como por ejemplo la capa externa. En cuanto a su uso, fíjate que da más de sí de lo que su apariencia indica, y es que por ejemplo es una zapatilla con la que he podido rodar bastantes horas, y digo bastantes. Eso sí, si tu peso es, vamos a decir, medio o por lo menos no alto. Y es que el tacto de la amortiguación que tiene, la amplitud de horma y lo ponderado de los acolchados hace que en conjunto sea una zapatilla con la que correr muchos kilómetros, incluso más de lo que la propia marca puede aconsejar. Con lo cual tenemos una zapatilla que en una segunda edición viene muy mejorada respecto a su predecesora, y eso sí, con un precio nada desmesurado. Y pasamos al segundo puesto, que lo ocupa la Scarpa Golden Gate 2 ATR.
Un modelo que con discretos pero muy buenos cambios tanto en el upper, en el collarín como en el diseño de la suela consigue un peso de, ojo, 283 gramos en el pie izquierdo y 281 en el pie derecho en mi número 44. Mantiene también esa esencia de Drop 4 y un precio de 165 euros. Y fíjate que creo que realmente la Scarpa Golden Git 2 ATR merece esta segunda posición porque fue una de las 3 zapatillas que escogí para utilizar en la Crossing Switzerland este verano, una carrera de, ojo, 419 kilómetros y algo más de 23.000 metros de desnivel positivo. Una carrera en la que empleé 132 horas para completarla. Y aquí viene el dato interesante, 61 de esas 132 horas las hice con esta Scarpa Golden Git 2 ATR. Así que, como puedes imaginar, fueron muchísimas horas para comprobar qué tal funciona este modelo. Y lógicamente una de las cosas que más me gustó fue la amortiguación. Y es que se compone de una media suela en 2 piezas. Una que da una amortiguación de baja densidad, en la zona de talón y antepié, y después en la zona central de mayor dureza tiene un marco que es el que da soporte. Por lo tanto, ese perfil medio tirando alto, podríamos decir, no se muestra en ningún momento inestable gracias a esa composición en 2 durezas o 2 densidades. Eso sin duda fue uno de los aspectos que más me gustó de esta zapatilla para estar tantas horas con ella. Y luego, por supuesto, también la suela, una suela con un taco de entre 3,5 milímetros, según la parte donde lo midas, con un resultado muy bueno. Y es que realmente esta suela se muestra más capaz de lo que parece y sin duda la mejor de su segmento, incluso mejor que la suela de la Hoka Challenger 7. Eso sí, el upper, o mejor dicho, la durabilidad del upper es claramente mejorable, especialmente en la zona de flexión donde se muestra muy débil, pero por contra la modificación de su collar la hace mucho más confortable y más apta para estar más horas con ella. En definitiva, una zapatilla de aquellas que siempre me gusta tener muy a mano. También, por supuesto, si quieres conocerla y verla más a fondo, tienes un reel en mi perfil. Y por fin llegamos al primer puesto que lo ocupa la Merrell Morph Light, es decir, lo más parecido a una zapatilla de running o de asfalto, pero apta para correr sobre tierra. Y es que fíjate, sus datos hablan por sí solos, 249 gramos en el pie izquierdo, 252 al derecho en mi número 44. Su drop es un atípico de 6,5 milímetros en 20 milímetros en la zona delantera y evidentemente 26,5 en la zona de talón. Como ves, por su peso tenemos una zapatilla ligerísima. ¿En qué repercute esto? Pues lógicamente en una sensación enorme de agilidad. En cuanto al upper, decirte que tiene un toque muy asfaltero, totalmente asfaltero, es decir, estamos hablando de un upper muy ligero, muy transpirable, pero eso sí, sin ninguna protección exterior. Ninguna pieza que nos proteja en la puntera, ninguna pieza media o soporte en la zona de empeine, con lo cual, como digo, es eso, una zapatilla de asfalto con un poquito de taco, que consigue evidentemente dejar unas cifras en la báscula de lo más sorprendente. Y ya que estoy haciendo referencia a la suela, tiene un diseño muy segmentado, con lo cual también es muy flexible y lo que te decía, los tacos, 2 milímetros de altura en la zona central y 3 milímetros en lo que es el lateral, el perímetro. En cuanto a la mediasuela, encontramos el Float Pro, es decir, el que deriva directamente de su hermana Agility Peak 5. Con lo cual, diferencia de densidades aparte, que eso sí que se puede producir, a pesar de que sea el mismo compuesto, pueden haber diferencias en las densidades, la verdad es que el tacto me parece del todo correcto. Sí que es cierto que hay quien pueda achacarle esa falta de protección, esa falta de estructura, pero yo creo que hay que entender el producto, es decir, disfrutaremos esta zapatilla ¿dónde? Pues en zonas muy pisadas, en esos caminos sin tecnicidad y también evidentemente en asfalto en la ciudad. En cuanto al uso, a la distancia, pues fíjate, la puedes alargar si tu peso también es ligero. Es decir, si estás más cerca de los 80 kilos que de los 60 y largos o 70 y pocos, tendrás que dejarla para corta o media distancia. Así pues, una primera posición para un modelo ligero, con buena respuesta, buen tacto, muy buenos acabados y un precio imbatible. Estamos hablando sin ofertas de un precio oficial de 110 euros. Por cierto, si quieres conocerla, verla más en detalle, tienes un reel en mi perfil donde puedes verla al detalle y conocer un poquitín más en profundidad, visualmente por lo menos, esta zapatilla. Y nada más, llegamos al final del programa. Muchísimas gracias como siempre por tu atención, tu fidelidad cada semana en cada programa, ya sea en el formato drop, en los consultorios de los viernes y, como no, también en este formato radiofónico de los martes. Ya sabes que si quieres compartir este o los demás programas en tu grupete de amigos, en ese grupo de WhatsApp de los colegas de correr, yo encantado. Si me dejas reseñas y recomendaciones, oye, perfecto. Y como siempre, te espero en el próximo programa. Cuídate mucho y que tengas buena semana. Y recuerda, este podcast no es dogma, es opinión e información.
pero la decisión final es tuya.